Bienvenidos al podcast del Hotel Emperador, un destino único lleno de historias y leyendas. Hito arquitectónico diseñado y construido en 1947 por los hermanos Julián y Joaquín Otamendi, ha sido y es testigo de la vida de Madrid y de sus huéspedes y visitantes, y desde su terraza ofrece las mejores vistas de una de las joyas de la ciudad. Ya sabes, de Madrid al cielo. Celebra con nosotros el 75 aniversario del hotel y acompáñanos en este homenaje a la ciudad de Madrid y a su calle más emblemática, la Gran Vía, desde un lugar de excepción, el Hotel Emperador. La Gran Vía es un retrato de la ciudad de Madrid a través del tiempo. Protagonista de mil y una historias sucedidas en sus emblemáticos edificios, sus cines, sus teatros y sus icónicos hoteles, acoge en las alturas a dioses como Diana Cazadora, humanos como el príncipe Ganímedes y el Romano, y criaturas mitológicas como el ave fénix majestuoso, cuya perspectiva más espectacular se aprecia desde la azotea del Hotel Emperador. En este episodio recorremos la historia de la calle más icónica de la capital con Hortensia Barderas, directora del Museo de Historia de Madrid. Bienvenida, Hortensia, y muchas gracias por acompañarnos en este recorrido que vamos a hacer por la Gran Vía. Muchísimas gracias. La primera pregunta que me gustaría que nos contestaras es ¿de dónde surge la necesidad de crear esta arteria que en su momento en absoluto estaba en el centro de la ciudad y sin embargo hoy es el centro neurálgico de Madrid? Bueno, pues surge justo a mediados del siglo XIX, cuando se echa abajo la cerca de Felipe IV, que entonces empieza a crecer la ciudad hacia el este. Y son los barrios a los que se traslada sobre todo la población de las clases más altas. Entonces se necesita de pronto una arteria que una esos nuevos barrios con los barrios que también empiezan a construir al oeste. La zona de Princesa, el barrio de Pozas, hasta llegar hasta Moncloa. Entonces esa necesidad hace que se plantee la idea de hacer una gran arteria que al principio no iba a ir por donde va, pero que ya aproximadamente desde que en 1862 se hace la Puerta del Sol, tal como la conocemos hoy en día, ya está en la idea de los políticos y de los ciudadanos. ¿Y aquí qué había antes? Digo aquí porque estamos grabando en el Hotel Emperador, que está en plena Gran Vía, por eso digo aquí, ¿qué es lo que había antes? Pues depende del tramo de la Gran Vía. En el primer tramo había casas, porque era como la parte más antigua. En ese tramo sobre todo había conventos. El nombre de las calles lo dicen. Santo Domingo, San Bernardo. Este mismo hotel estaba encima de una iglesia, la iglesia de San Francisco de Borja. Pues vamos a hablar, si te parece, Hortensia, de esos tres tramos. Primero, ¿cuál es el primero, el segundo y el tercero? Porque yo creo que según donde vivas en Madrid o donde estés, te parece que el primero es uno u otro. Y eso, si nos puedes explicar más concretamente si en este había más conventos, pero en los otros que había. Pero si nos puedes contar ese proceso de construcción de la calle en esos tres tramos. La calle siempre se ha pensado en tres tramos. Lo que pasa es que no siempre por donde va ahora. Al principio se pensó, o sea, a mediados de siglo se pensó que pasase por la Puerta del Sol. O sea, Puerta del Sol, noviciado, leganitos, hasta llegar al convento de San Marcial, actual Plaza de España. Luego se decidió que no, que iba a ir más hacia el norte, pero más hacia el norte. O sea, pasaba por en medio de la calle de Fuencarral, Hortaleza, el Ministerio de Justicia y bajaba por la zona del Mercado de los Mostenses. Ya por fin se estableció este criterio de por dónde va en tres tramos, pero no eran tres tramos iguales. Eran dos avenidas y un bulevar. Es más, en el proyecto inicial estaban nombrados al revés. O sea, este tercer tramo era el A, el bulevar era el segundo tramo y el primer tramo que conocemos nosotros era el B. ¿Vale? Lo que pasa es que al final se empezó a construir por la calle Alcalá en vez de por la Plaza España. O sea que el primer tramo es calle Alcalá. Calle Alcalá hasta la calle Monteda. Y ahí es donde había viviendas. Sí, más o menos. Vivienda, la iglesia de Caballero de Gracia, que es la única iglesia que hay en la Gran Vía, aunque la gente ni siquiera la ve. Bueno, es que pinta de iglesia no tiene. Luego vamos a hablar de los edificios, pero es verdad que mucha pinta de iglesia desde fuera. Entonces, ahí sí hubo que echar abajo casi 300 casas. En toda la Gran Vía se echaron a casa 300 bajas y se transformaron 48 manzanas. Vaya, sí. Vaya empresa para la época. Y si te paseas viendo los edificios desde el principio, la calle Alcalá, hasta el final, ves totalmente el desarrollo arquitectónico del siglo XX.
O sea, el primer tramo son edificios que se unen un poco al clasicismo del 19, muy elegantes, con mucha decoración exterior. Todas las grandes empresas que había en el momento quisieron tener un edificio en ese primer tramo. El ABE Fénix, el edificio Metrópoli, Nitratos, que en ese momento era como la gran compañía que existía. O sea, todas quisieron estar ahí. Entonces se compraban el solar y se hacían, contrataban a un arquitecto y hacían el edificio como ellos querían. Entonces son edificios muy elegantes, la calle es un poquito más estrecha porque no había tanto tráfico como luego se vio que se hubiese necesitado, que hubiese sido un poquito más ancha. Entonces esas son las características del primer tramo. Eso se hizo desde 1910, que se empezó, hasta el 21 aproximadamente se terminó. El segundo tramo iba a ser un bulevar, pues es mucho más ancha, porque eran calles y en medio un bulevar. Pero cuando se vio que había tanto tráfico, se decidió que no, que se hacía una gran avenida. Pues eso es el más ancho, incluso más ancho que este tercer tramo. Y entonces ahí ya se empezaron a ver la idea de construir grandes almacenes, los cines, o sea, ya una idea más de ocio, menos que de negocio, de alguna manera. Y los edificios son mucho más modernos. El edificio Telefónica en su día fue el rascacielos más grande de Europa. Se hizo con otra idea, ¿vale? Y luego ya llegamos al tercer tramo, que el problema del tercer tramo es que tardó mucho en terminarse, porque realmente cuando se estaba terminando estalló la guerra. Y entonces vemos edificios que ya se ve que son posteriores a la guerra, mucho más fríos, más cuadriculados, sin esa decoración exterior que vemos en el primer tramo. Has mencionado justamente antes el momento a principios de siglo cuando empiezan a surgir las salas de cine, y corrígeme si me equivoco, pero creo que incluso durante la guerra, durante la contienda, seguían funcionando. Sí. Y es el momento en el que la Gran Vía se convierte como en un mini Broadway, ¿no? Sí, bueno, principalmente empezaron antes. O sea, entre el año 23, el año 26 y el año 35 se inauguraron todos los grandes cines. Todos, o sea, los que conocemos y que además prácticamente todos se mantienen de una manera o de otra. O sea, ya no son cines, pero el edificio como tal sí se mantiene. Entonces, durante la guerra, Madrid no cayó hasta finales de la guerra. Entonces, aunque había bombardeos, se intentó que siguiese habiendo una vida ciudadana, ¿no? Entonces sí, algunos se mantuvieron abiertos. Pero todos se inauguraron eso, entre el año 26 y el año 35. Los primeros el Cine Avenida, el Cine Avenida, el Capitol, y luego ya pues vieron todos. El Palacio de la Música, el Palacio de la Prensa. Porque más o menos, ¿cuántos cines llegó a haber en la Gran Vía? Muchísimos. Pues todos los teatros que hay actualmente, más el Cine Azul. Durante muchos años se dijo que era el cine más cómodo de Madrid, que ahora mismo ha desaparecido. Creo recordar que es un restaurante. El Imperial, que también ha desaparecido totalmente, que durante los años 60 fue el gran cine de infantil, de sesión continua, donde se estrenaron todos los éxitos clásicos de Disney: Bambi, Peter Pan, El Libro de la Selva. Y luego los que todavía se mantienen como cine, como es el Capitol, el Palacio de la Prensa, y los que se mantienen como teatro, el Rialto, el Gran Vía, el Coliseo, o sea, que todos esos. Otro tipo de establecimiento dedicado al ocio, si se puede decir al ocio y entretenimiento, muy particular de la Gran Vía, sobre todo para esa época, son los bares, ¿no?, como a la americana, ¿no?, que no tenían nada que ver con los cafés tradicionales que conocíamos en España. Exactamente. El café, como se entiende, se atendía en Madrid a un café casi de tertulia, incluso había espectáculos musicales, de sillones de terciopelo, sobre todo mucho para hombres. Y entonces, a partir incluso del primer tramo de la Gran Vía, empiezan a haber esos bares a la americana, que incluso tenían nombres americanos, Broadway, por ejemplo, o Nautic, y que lo que eran bares con barra, que hasta entonces no existía ese concepto de barra, sillones altos, aparece la existencia de los barman, y hacían cóctel con bebidas alcohólicas, que no era lo habitual. El café era para tomar café o, si acaso, licores, no cóctel. Entonces aparece en la década de los 20. Es más, muchos de ellos desaparecen durante la guerra, y prácticamente el único que se mantiene
es el bar Chicote, que pasa a llamarse Museo de Bebidas Chicote, y que sí se mantuvo y que tuvo mucho éxito en los años 50 y 60. Bueno, y que se mantiene hasta hoy, que es el único que queda. Que se mantiene, ha sufrido transformaciones, hasta cerrado en una época, pero efectivamente es prácticamente la única coctelería que se mantiene en la Gran Vía. Si te parece, Hortensia, pasamos de década, vamos a continuar con este recorrido que estamos haciendo por la Gran Vía a través del siglo XX y nos vamos a trasladar a esos años 50, años 60, en los que el turismo, cuando ya empezamos a recuperarnos de la guerra, tanto la civil que tuvimos aquí como la Segunda Guerra Mundial, en los que el turismo se empieza a convertir en un motor de nuestra economía. Y sin duda la Gran Vía es clave en ese desarrollo y en ese nuevo sector que empieza a despuntar en España. Y en este caso te quiero preguntar por las míticas cafeterías, que de hecho antes comentábamos, antes de empezar a grabar, que ya prácticamente no queda ninguna, pero hasta hace relativamente poco sí que alguna ha sobrevivido, y es también ese momento como que permite la apertura ya no solo al turismo, sino a los propios ciudadanos, que también empiezan, pues eso, con las meriendas de media tarde, ¿no? Bueno, una vida un poco diferente a la que estaban acostumbrados. Sí, sí. La verdad es que cuando se creó la Gran Vía y aparecieron los hoteles, los primeros hoteles, casi todos eran centros de ocio y tenían en sus bajos cafetería. Lo que pasa es que dependían de los hoteles y muchas veces luego esas cafeterías se fueron como independizando. Y entonces las grandes cafeterías, muchas de ellas ya abrieron en los años antes de la guerra, por ejemplo, Fuima o Fuente Sila, eran cafeterías que en su momento fueron famosas y que abrieron antes de la guerra. Lo que pasa es que es verdad que después de la guerra hay algunas míticas, como Manila. Manila estaba en los bajos donde hoy está el cartel de Suez. Era ese escaparate redondo que tiene, entonces ahí se veía toda la Gran Vía desde la cafetería. Luego estaba California, Zahara. Fue unas últimas que cerró en el 2010, se fue transformando, primero una cafetería como más familiar, luego se hizo obra y se hizo más moderna, fue la primera cafetería que tuvo internet para sus clientes, cobraban por minuto de uso, que hoy en día suena un poco extraño, y cerró en el 2010. Y entonces se han ido cambiando por otro tipo de cafés, cafeterías, los típicos de ahora, Starbucks, ese tipo, ¿no? Y prácticamente ya ninguna de las clásicas quedan. Lo que sí que queda, que lo has comentado, que empezó un poco ese desarrollo de las cafeterías, también fue a la vez que el boom de los hoteles en la Gran Vía. Estamos haciendo este podcast porque, bueno, además es el 75 aniversario del Hotel Emperador justamente este año y es verdad que la Gran Vía hoy por hoy es prácticamente un hotel, o sea, sigue siendo centro turístico por excelencia. Sí, siempre ha habido hoteles, pero es verdad que a partir de los años, yo creo, 90, a principios de los 2000, es como ha sido el gran boom. O sea, había algunos como este que llevaban muchísimos años, el edificio Carrión, hoteles clásicos de toda la vida, pero hay otros que han aparecido posteriormente. Y verdaderamente hoy en día, es que, como dices tú, prácticamente cada poquito te encuentras un hotel y es el centro neurálgico del turismo. Y no sé si nos puedes comentar algo de la historia del Hotel Emperador, porque bueno, sí que sabemos que es obra de los hermanos arquitectos Otamendi, sí. Igual que otros edificios también emblemáticos de esta zona de Gran Vía y de Plaza de España, pero aquí ¿qué había? Porque nos has dicho antes, esta era la zona donde había conventos. ¿Aquí qué había antes? Bueno, pues aquí verdaderamente había dos edificios religiosos. Por una parte estaba la Casa Profesa de la Compañía de Jesús y por otro lado la Iglesia de San Francisco de Borja. Y en el año 31 sufrió un incendio. Estamos en el año 31, la República, las iglesias, muchas de ellas se quedan abandonadas, jamás se llega a reconstruir. Entonces, cuando llega el tercer tramo de la Gran Vía, se echa abajo y se plantea el hotel desde el principio. O sea, no había nada. Es un solar y entonces el hotel es cuando se hace con la idea de tener una parte baja tipo bar que da cara al público y luego las habitaciones. Y como te comentaba antes, todas las casas de alrededor que eran conventos, la mayoría de ellos, algunos ya habían desaparecido con la desamortización y otros desaparecen en este momento. Justo que mencionas la parte baja del bar, bueno, la gente que nos está escuchando, si oye ruido de bar, justamente ahora, esto no es nada de atrezzo, es tal cual porque estamos grabando en el bar del Hotel Emperador. Así de auténtico es este podcast.
Tenemos que hablar de arte, Hortensia, porque si hay una calle de Madrid que ha aparecido en la obra de los más importantes artistas de pintura y fotografía, sobre todo, que la han retratado, es sin duda la Gran Vía. Y te quería preguntar en concreto por dos artistas. Uno, el fotógrafo Català Roca, que tiene instantáneas icónicas, pero si hay una icónica por encima de las demás es Las señoritas de la Gran Vía, y también por el pintor Antonio López, que es, yo creo que por excelencia es el retratista de Madrid. Yo creo que todos tenemos en nuestra cabeza las imágenes de los cuadros de Antonio López retratando esta ciudad con el cielo de Madrid. Uh-huh. Hombre, yo creo que no hay ningún fotógrafo que haya venido a la ciudad y que no haya hecho una fotografía de la Gran Vía. Entonces, hay fotógrafos totalmente icónicos, como tú has comentado, pero también fotógrafos, sobre todo extranjeros. Yo destacaría Larry Mangiano, que es un fotógrafo que era corresponsal de diferentes conflictos, pero pasó por Madrid, hizo una serie de fotografías de la calle. Peter Witte es un fotógrafo alemán, pero está afincado en Madrid, y tiene una serie dedicada a Gran Vía, y se le hizo una exposición hace años en el Museo de Historia de Madrid. Pero también Sánchez Lluvedo tiene imágenes muy icónicas y es uno de los principales fotógrafos de la ciudad. Cuando se ha hecho los 50 aniversario de Suep, del cartel de Suep, se ha hecho una exposición que se llama Ilumina Madrid, y ahí aparecían fotografías de todos los grandes fotógrafos no solo españoles, sino internacionales, que han fotografiado la ciudad. Y incluso este año, a finales, en el Museo de Historia hay una exposición de Antonio Alcoba, que también fue un fotógrafo de la época justo de la dictadura, a finales de la dictadura, que tiene fotografías icónicas de la Gran Vía. Uh-huh. Y luego de pintura, pues hombre, es que evidentemente tú piensas pintura Gran Vía y piensas en el cuadro de Antonio López, del principio, del primer tramo, sí, en el que se ve el principio, ¿no? Pero tiene otros cuadros muy conocidos de la Gran Vía, visto desde, por ejemplo, desde azoteas, que son muy emblemáticos. Y luego yo destacaría una pintora. Se llama Clara Gangutia, era alumna de Antonio López, y estuvo en Roma, y cuando volvió en el año 74 dedicó varios cuadros a la Gran Vía. Entonces es una pintora también realista, pero no con el realismo de Antonio López. Usa unos colores mucho más oscuros, mucho más sólidos. Uh-huh. Y entonces parece como una Gran Vía más de noche. Aunque no es de noche, uh-huh, pero sí esa idea de luces, de iluminación, de colores, que en cambio no son los colores más pasteles de uh-huh Antonio López. Uh-huh. Y estamos hablando de arte y vamos a hablar de, yo creo que es también una parte del arte, obra artística, que es la moda. Y también la Gran Vía fue en su momento el lugar donde se establecieron tanto las casas de los principales modistas, sí, como, por supuesto, los grandes almacenes, que de hecho es verdad que ya no quedan, pero es verdad que fue, bueno, pues el lugar donde había que ir para vestirse bien. Sí. Bueno, los almacenes Rodríguez ya existían cuando se creó el primer tramo. La primera vez que aparece el concepto de almacén, que vende de todo y que además hace rebajas. Que parece que es un concepto muy normal, pero hasta que no llegan los almacenes Rodríguez no existe este concepto. Luego aparecen los almacenes en el segundo tramo de París-Madrid, que ya es un concepto de almacén de lujo. O sea, realmente hay unas fotos de la inauguración con los reyes que son impresionantes las vitrinas, las señoritas como iban vestidas, el patio que había, que actualmente sigue existiendo, porque es el Primat. Entonces, ese patio tan espectacular que ves en el Primat desde todas las plantas, eran los antiguos almacenes París-Madrid. Ese concepto de lujo de los años 20, los felices años 20, evidentemente desaparece después de la guerra. Uh-huh. Pero no desaparece el concepto de almacén. O sea, los almacenes Madrid-París se convierten en el SEPU. Uh-huh. Que obviamente SEPU, Sociedad Española de Precios Únicos, lo que pretendía es dar moda a precios asequibles. Entonces, SEPU es, pues de una manera, sin falta de respeto, como los primeros chinos que hubo en Madrid, ¿no? Entonces, verdaderamente, ese concepto existe, sigue existiendo. El Primat es como la continuación natural de este edificio, un edificio que se hizo solo para ello. Era el primer edificio que tenía antenas de radio, por eso había varias emisoras de radio y sigue habiendo varias emisoras de radio en ese edificio, sí. Porque era el primero de España. Y luego ya
hay otro tipo de almacén más pequeñitos, pero que hubo muchos, almacenes Quirós, había muchas tiendas como de accesorios, pelucas, ese tipo de tiendas semi de lujo que estaban por toda la Gran Vía. Bueno, y luego los que han llegado más hasta esta época, pues desde Galerías Preciados, bueno, y el Corte Inglés, que sigue, es verdad que no está en la Gran Vía, pero está en la Gran Vía, pero bueno, sí. Se mantienen, se mantiene, los que se mantienen. Y también te comentaba lo de las casas de los modistos. Sí, sobre todo el primer tramo, sobre todo. El de Alcalá. Estaba. Sí, porque justamente lo que te comentaba, era como el tramo más lujoso, donde todo el mundo quería estar, todo el mundo que ya sea aquí en Madrid quería estar. Valenciaga, frente al Museo Chicote y otros modistos. Ya el segundo y el tercer tramo era un poco más popular. Entonces ese exclusivismo del primer tramo es donde estaban sobre todo los diseñadores. Y Hortensia, ¿cómo vivió la Gran Vía la década de los 80 con la movida madrileña? Que eso es algo que es único de Madrid y no se ha reproducido en ningún otro sitio. ¿Cómo se vive ese cambio a todos los niveles? Cambio económico, pero sobre todo un cambio cultural, social. ¿Cómo lo vivió la Gran Vía? Pues curiosamente yo creo que es su época de mayor crisis, porque tiene que transformarse y le cuesta. O sea, obviamente yo creo que la Gran Vía ha vivido ahora mismo, está viviendo una recuperación, un resurgimiento, porque en ese momento se tiene que transformar, tiene que ser más moderna, tiene que empezar a establecer otro tipo de tiendas, negocios, bares. Otro tipo de turismo también. Otro tipo de turismo, las franquicias. Y por un momento el centro de Madrid se vuelve a trasladar hacia el Corte Inglés, la Puerta del Sol, incluso hacia otros barrios como el barrio de Salamanca, y Gran Vía se queda un poco ahí que le cuesta porque además es una época que tiene que convivir esos dos tipos de negocios. Cuando aparece el VIP, cuando aparece el McDonald's de la esquina de Monteda, y justamente el McDonald's es un ejemplo de esa mezcla, porque el exterior es la fachada de la joyería Alexander y se mantiene los espejos, la entrada, y luego entras en su interior, siguen manteniendo la escalera y hay una gran escultura de la pared de Feliciano Hernández, que es un escultor que en ese momento era lo más moderno que había. Y entonces es como y que se aleja un poco incluso las dos cosas de la idea que tenemos del McDonald's tradicional, ¿no? Pero es el ejemplo de cómo convivir la Gran Vía tradicional con la modernidad. Y entonces, incluso la movida se trasladó más hacia la zona de Malasaña, Fuencarral, Bilbao, esa zona. De hecho, hablando de contrastes, claro, hasta ahora hemos hecho un recorrido histórico por la Gran Vía, pero la Gran Vía también ha sido testigo de acontecimientos importantes en la historia de España, desde la boda de los actuales reyes y el recorrido que hicieron por Gran Vía a la celebración del Mundial de la Selección. O sea, que ha sido escenario de todo tipo de acontecimientos. Hombre, sobre todo porque pocas calles son tan anchas. Entonces ya nacieron con esa idea de amplitud. Entonces, claro, si algo tiene que pasar, por alguna manera, por el centro de la ciudad, tiene que pasar por la Gran Vía. Date cuenta que la calle Mayor es la original. O sea, es una calle muy estrecha. Entonces, para pasar una caravana de algo, un desfile, o coges la Castellana o coges la Gran Vía. Es que no hay otra solución. Entonces la Gran Vía es como muy emblemática en ese sentido. Evidentemente todos hemos vivido la celebración. Yo por lo menos vine en Callao, estuve en la celebración del Mundial, o en los años 50 cuando venían, por ejemplo, vinieron los astronautas americanos y pasearon en coche descubierto por la Gran Vía. Venían los presidentes y paseaban. Vino Kennedy y le paseaban por la Gran Vía. Entonces, ese concepto yo creo no ha cambiado. O sea, es verdad que se ha intentado recuperar un poco la Gran Vía para los viandantes y quitar un poco el tráfico rodado, pero evidentemente se sigue utilizando para ese tipo de eventos.
Pues Hortensia, vamos a entrar en la última parte de esta charla hablando de algunos de los edificios emblemáticos de la Gran Vía, porque es verdad que a veces como vamos siempre mirando al suelo no nos fijamos en lo que hay, pero es verdad que la Gran Vía está llena de edificios emblemáticos y sobre todo ya no el edificio, sino las estatuas que coronan muchos de estos edificios. Entonces, claro, no te puedo decir... Así, no vamos a hacer una lista, pero si te parece, háblanos tú de aquellos que sean más emblemáticos, pues las estatuas, por ejemplo, o yo que sé, no podemos no hablar del edificio de la Telefónica, con lo que significó para Madrid y para el desarrollo tecnológico de entonces. Entonces, háblanos de algunos de esos edificios. Pues mira, yo destaco hay algunos que ya hemos comentado, por ejemplo, la iglesia del Cabello de Gracia, que la gente pasa por delante sin saber, la iglesia sigue intacta. El problema que hubo que echar abajo la fachada, porque la Gran Vía atravesaba. Entonces se hizo esa fachada moderna, extraña que hay, que la gente no sabe que es una iglesia. Pero dentro merece la pena una visita porque tiene unas pechinas que sujetan la cúpula con los 4 evangelistas que son una maravilla. Y ni siquiera los madrileños, o sea, ya no solo el turismo, doy fe, que soy madrileña y no lo sabía. Que eso, ¿no? Luego, por ejemplo, el edificio Telefónica. El edificio Telefónica es lo que dices tú, es que no era que fuese el rascacielos más alto de Europa, es que tecnológicamente era una antena de comunicaciones. Durante la guerra, la República es donde controlaba cuando había posibles bombardeos, las comunicaciones. O sea, siempre ha sido una antena de comunicaciones y de centro neurálgico de la ciudad. Pero ya bajando, es que claro, Otamendi, Antonio Palacios, hizo edificios absolutamente maravillosos. O sea, ya hemos hablado de los almacenes Madrid-París, que el interior, aunque no te gusten las compras, hay que ir al Primark solo para ver el interior, que sigue más o menos siguiendo la misma estructura. El Círculo de Bellas Artes, estoy pensando en ese primer tramo, ¿no? Bueno, pues es que es Alcalá. Eso ya es Alcalá, es verdad, es Alcalá, es la acera de... Sí, pero por ejemplo, el Casino Militar. El Casino Militar está en el primer tramo. Y es un edificio que se hizo solo para el disfrute de los militares retirados. Entonces se hizo con salones de ajedrez, chimenea, café, y sigue siendo un edificio militar. Y verdaderamente pasa un poco desapercibido porque como en ese tramo lo que decimos que es como más estrecho, eso, pero merece la pena fijarte en él porque es una maravilla. Enfrente estaba el Hotel Roma, que también era una maravilla de edificio. Un poco más arriba, el Casino de Madrid, en aquel momento también nació como un centro de ocio, era Círculo Mercantil, todo el edificio, entonces tenía también salones y luego se ha convertido en el casino. O sea, es que prácticamente todo ese edificio, como dices tú, las esculturas. Hoy en día miras arriba y es que todas están decoradas y sobre todo porque se han recuperado mucho las terrazas superiores. O sea, esa idea de que el hotel los hoteles todos aprovechen la terraza para en verano poder, los madrileños, ya no los turistas, poder visitarlas, es una idea bastante moderna y que se ha recuperado hace poco. Entonces, antes se miraba de la calle como a mitad de edificio. Ahora hay que mirar de la calle hasta el cielo. Efectivamente. Pues Hortensia, si te parece, vamos a terminar esta entrevista. Me voy a permitir hacer un plan así rápido para quienes vengan a visitar Madrid. ¿Qué te parece si les proponemos? Pues alojarse en el Hotel Emperador, que van a estar fenomenal en pleno centro de Madrid, y disfrutar de su azotea para ver las estatuas, por supuesto, y, sin lugar a duda, visitar el Museo de Historia de Madrid que diriges, porque es una joya. Y es verdad que no es de las más conocidas, que aquí se habla mucho de otros museos, pero el de Historia de Madrid es una maravilla, y que vayan a conocer vuestro trabajo. Exactamente. Pues nosotros encantados de recibirles. Pues muchísimas gracias, Hortensia, un placer. Nada, a ti. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos vuestra visita al Hotel Emperador en pleno centro de Madrid, en el número 53 de la Gran Vía. Descubre un edificio emblemático lleno de historia y de historias, y conoce, tanto si eres huésped como si vives en la ciudad, la terraza urbana con las mejores vistas de Madrid y la piscina más grande en las alturas de toda la capital. Tienes toda la información en www.emperadorhotel.com.